Bueno, arranquemos con alguna cosita un poquito más burocrática. Este es básicamente contenido del curso. Nos vamos a enfocar, como ven, mucho a lo que es esto de orientación a objetos, ¿tá? O lo que a veces se llama también programación orientada a objetos, POO o OOP en inglés, ¿tá? Hablando de inglés, ¿alguien tiene algún problema, resquemor, inconformidad con que yo tire palabras en inglés? Mejor. Y de última, me preguntan, no, pero de verdad, o sea, muchas veces hay términos que son difíciles de traducir o capaz que son fáciles, pero en el laburo se dicen en inglés, en el 99,99% de los casos. Entonces, para mí no estaría haciendo un buen trabajo si les digo no sé qué, y cuando vos decís sí, porque me enseñaron no sé qué, ¿qué? Ah, pero esto se llama tal cosa, o sea, ¿por qué no decir las cosas como son? Y bueno, muchas veces son anglicismos o términos directamente en inglés, ¿tá? O siglas. Y también yo tengo algunas horitas o sea, tengo una baja dedicación en el INCO, entonces lo que más hago es laburar en la industria privada, y son términos que lo usás todo el tiempo y no te das cuenta. Entonces ustedes están aprendiendo, estamos acá para enseñarles y no tienen que saber esos términos o esas siglas o lo que sea. Así que ahí de vuelta, tipo... Y aparte, si un 10% de ustedes no entiende una cifra, capaz que se pierde la frase. O el chiste, que es peor. ¿Tá? Entonces, vamos a ver mucho de lo que es orientación a objetos. Y van a ver que es un paradigma nuevo. ¿Tá? O sea... ¿Por qué lo de paradigma? Porque es una forma de pensar nueva. ¿Ah? Ustedes básicamente cuando programan, lo que tienen que hacer es traducir una problemática que a veces viene dada por un cliente que habla, o a veces viene dada por un ticket que tengo que desarrollar, un feature que tengo que desarrollar, una característica o funcionalidad del sistema. O a veces viene dada por la letra del práctico, o del parcial, o del examen que tengo que hacer. Ustedes tienen que leer eso, interpretarlo y en su cabecita traducir eso a una solución usando los conceptos del paradigma de objetos con el cual lo van a resolver. O sea, hasta ahora ustedes vieron el paradigma de programación que se suele llamar estructurado. ¿Tá? Ustedes, si mal no recuerdo, ven Pascal, Módula y C, ¿no? No estoy siendo irónico, soy muy irónico y ya se van a dar cuenta, pero de verdad a veces con las otras materias y los planes de estudio, yo obviamente hice el plan de estudios viejo, la última generación del plan de estudios viejo. Entonces, en esos tres, lo que hicieron básicamente es usar un paradigma de programación estructurada, que después lo vamos a ver. En esencia tiene, por un lado, estructuras de control, ¿no? De control de flujo, y por otro lado, estructuras de datos. ¿Ah? Y por lo general están bastante separadas, con la excepción de algún TAD, ¿no? Un tipo abstracto de datos que intenta juntar esas dos cosas. Bueno, esto es un nuevo paradigma y es un nivel de abstracción más arriba, es un nivel de abstracción más alto. O sea, levantamos la vara de lo que es abstracciones y vamos a agarrar las funcionalidades y los datos y ponerlo en algo que es indivisible y se llama objeto. ¿Tá? Ya saben lo que es un objeto. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pero para explicar esa teoría de objetos van a ver que vamos a tener, no sé, n clases, en donde n es mayor a 3. La orientación a objetos es algo que les permite programar, como acabo de decir, obvio. ¿Tá? Pero no solo te permite programar, te permite entender el problema en términos de objetos y sus relaciones. Y eso no es programar. Si yo agarro la letra, escucho al cliente hablar y me dice, no, porque yo quiero un sistema que haga ta. Antes de picar ninguna tecla de código, yo puedo empezar a generar una serie de modelos, ¿tá? Que son modelos del problema. ¿Tá? O sea, es como para representar de mejor forma el problema. Y ahí no estoy picando tecla en lo absoluto. Bueno, eso es, muy breve, lo que llamamos análisis orientado a objetos. O sea, tratar de entender el problema, pero pensando en términos de objetos. Después,
podemos generar otra serie de modelos, y vamos a ver qué son estas cosas de modelos, y de hecho para esos modelos vamos a usar UML, que es una notación gráfica, o sea que vamos a hacer dibujitos. Vamos a hacer dibujitos, escuchamos el tipo bla bla bla, leemos la letra y generamos modelos para analizar el problema, para ver qué hay que hacer. Después generamos otros modelos para diseñar el problema, para pensar cómo lo voy a resolver. Y por último voy y pico código. Y cuando pico código uso programación orientada a objetos. Pero cuando lo diseñé usé orientación a objetos. Obviamente, como en la programación no digo programación orientada a objetos. Uso los conceptos de orientación a objetos. Y cuando lo analicé usé conceptos de orientación a objetos para analizar el problema. ¿Se entiende eso? Entonces, uso la teoría de objetos para entender el problema, para entender cómo lo voy a solucionar y después para picar código para efectivamente solucionarlo. Porque está todo muy lindo, los dibujitos, los modelos, pero hasta que no te remangás y picas código, compila y anda bien. ¿No? Tipo, pero ¿cómo? Si compila y anda. No, que ande bien. Hasta que no hagas todo eso, no tenés una solución a el problema que te decían bla 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 o que te aparecía en una letra. ¿Tá? Entonces, lo poderoso de este paradigma de orientación a objetos no es solamente programar orientado a objetos, sino también que tenés la misma forma de razonar, o el mismo paradigma, los mismos modelos mentales que tenés para resolver el problema en un código, también lo usás para entender el problema y para diseñar una solución a ese problema. ¿Tá? Eso lo que busca, en esencia, es reducir la distancia, gap, ¿no? Reducir la distancia entre problema y solución. Cuando ustedes, hasta ahora, ¿no? Cuando ustedes se enfrentan a un problema grande y complejo, que seguramente, por lo menos en facultad, todavía no se han enfrentado a un problema lo suficientemente grande y complejo como para que el paradigma que conocen no lo solucione, si no, hubieran estado en problemas, ¿no? O sea, si en P3 les pedían algo que le iban a dar en P4, no tiene sentido. Entonces, hasta ahora vieron problemas con un tamaño y complejidad que son abarcables con Pascal, Módula y C. Bueno, pero ahora vamos a ver otro tipo de problema de mayor tamaño y mayor complejidad, en los cuales si siguiéramos usando el mismo paradigma de programación que venían usando antes, van a ver que el salto entre el problema y la solución es muy grande. Por supuesto que lo puedes resolver en Pascal. Cualquier cosa que hagamos en P4 lo puedes resolver en Pascal. ¿Tá? La cuestión es si eso es deseable o incluso razonable, o humanamente razonable. ¿Tá? Lo que pasaría con el tipo de problema que le damos nosotros acá en P4 y en taller de programación, que es como la continuación de P4, con ese tipo de problema, por su tamaño y complejidad, si de repente te digo, mira, este es el problema, y te digo, usa Pascal, te estoy dando un tenedor de plástico. ¿Tá? ¿Se puede? Sí, vos podés cocinar, comer todo con un tenedor y el cuchillo de plástico. Poder se puede. Pero la diferencia, o sea, la dificultad que te va a dar entender el problema en términos del negocio, en términos de lo que al tipo le duele, de que no puede facturar o quiere facturar, atender más rápido a los clientes para aumentar su facturación, o quiere tener una tasa de satisfacción de los clientes más grande. O sea, eso es en términos de los problemas que te habla el cliente. Mapear eso a un procedure es muy fuerte. ¿Se entiende? La distancia entre problema y solución con Pascal, para seguirnos burlando del pobre Pascal, es enorme. ¿Tá? Por eso se usa para aprender y para empezar a cuadricular la cabecita de ingeniero. ¿Tá? Entonces, lo que buscan este tipo de paradigmas, el de OP, es entender el problema en términos de objetos, diseñarlo en términos de objetos y programarlo en términos de objetos. Y van a ver que es muy smooth, suave. Es una mala traducción, ¿ven? ¿Por qué uso palabras de inglés? O sea, que sea más sencillo y menos doloroso, ¿no? Pasar del problema a la solución a través de análisis, diseño y codificación usando el mismo paradigma. ¿Tá? Esto que les digo ahora es casi como filosófico, porque vamos a estar todo el semestre bajando esto que les acabo de decir a tierra. O sea que tampoco espero que lo hayan entendido a cabalidad, pero por lo menos pretendo que les haya quedado una idea muy básica de por qué nos vamos a gastar, nos vamos a remangar tanto con esto de la teoría de objetos. ¿Preguntas?
Otra cosa que quiero que vean acá es que dentro de la etapa de análisis orientado a objetos, nos vamos a centrar en dos, en modelar la estructura y en modelar el comportamiento. ¿Tá? O sea, ¿qué estructura tiene el problema? Si yo veo, trato de imaginarme el problema, si yo visito la fábrica de mi cliente, bueno, ¿qué es lo que veo yo? Yo veo una mesa de trabajo, veo una orden de trabajo, veo un obrero, veo un pedido, veo una factura, bueno, ¿y qué relaciones tienen? ¿Qué atributos tienen? O sea, empiezo a ver la estructura del problema en términos de objetos. Y eso es un modelo de dominio. Dominio es una realidad. ¿Tá? Después veo qué le vamos a pedir al sistema que haga. Que facture esto, que controle el stock, que calcule el IVA, que agregue empleados, bla, bla, bla. O sea, trato de entender el problema en términos de lo que se le va a pedir. Esto es estático, esto es dinámico. ¿Sí? Y después trato de ver, bueno, ¿cómo voy a hacer para resolver esto? Entonces trato, acá en realidad el enfoque es al revés. Primero hago un diseño de la solución con respecto al comportamiento dinámico y después me fijo qué estructura de clases tengo que tener para darle soporte a esos comportamientos. ¿Tá? Pero acá también, esto es dinámico y esto es estático. Y después, porque hasta acá seguramente tenga mucho escrito en Word y hecho con alguna herramienta de UML, pero hasta acá no tengo ni una línea de código picada. Bueno, ahora es hacelo. O sea, le entrego los diseños a un programador y le digo, programalo. Eso suena genial hasta que les digo que ustedes son el diseñador y el programador. ¿Ah? Ustedes o su compañero o compañera que está al lado. ¿Ah? Entonces, básicamente todo el curso de P4 apunta a que entiendan de verdad estas cosas, de fondo. ¿Ah? Y como siempre digo lo mismo, o sea, el paradigma de orientación a objetos, seguramente Miguel y yo lo hablemos y le digamos un objeto es bla 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 y la herencia y el polimorfismo y toda esa cháchara, y ustedes lo escuchen y lo lean y asienten con la cabeza diciendo sí, entiendo, tiene su lógica, perfecto, pero no están entendiendo nada hasta que se pongan a hacer ejercicios. ¿Tá? En esta materia el práctico es fundamental, no tanto como el teórico. Chistes. Pero de verdad, el práctico es fundamental, porque si vos te quedás, sí, cada tanto bicho el teórico y bueno, después practico algún examen, no está bueno. Y capaz que habrá alguno que salvó la materia así, pero de verdad no está bueno porque no te metes abajo de la piel lo que es el paradigma de orientación a objetos. Lo tenés que realmente entender y para eso entendemos que no hay otra que remangarte y ponerte a hacer los ejercicios. Porque por más que entiendas lo que vamos a dar en el teórico y algún ejercicio, es lo mismo que cuando ustedes empezaron a programar. Seguramente empezaban con el if y la variable. Perfecto. No, sí, entendí bien. Bueno, perfecto. Ahora ejercicito. Haceme que no sé qué, recorra y calcule el menor y después... Y entonces, agarrar la hoja en blanco y el cursor titila, ¿no? Sí, pa. Ahora me doy cuenta que capaz que me quedó claro, pero tengo que construir arriba de eso realmente. ¿Tá? Y como yo digo, y me pueden robar esa idea, metérselo abajo de la piel. ¿Tá? Entenderlo de fondo. Y eso es lo que queremos. Bueno, toda la carrera se basa... hay muchas materias que después van a tener, y en particular, taller de programación es absolutamente la continuación de P4. En donde van a usar absolutamente todo lo que ven en P4 y aplicándolo en problemas más grandes y más complejos en otro lenguaje, como Java. ¿Tá? Una pregunta. Sí. ¿Qué es un UML? UML quiere decir Unified Modeling Language, o sea, lenguaje de modelado unificado. ¿Tá? Lenguaje de modelado unificado. Y acá está la bibliografía que no le ven las telarañas, pero las tiene. Bueno, sí, acá se le ven las telarañas. Y eso también les muestra que de fondo la cosa no cambió hace años. ¿Tá?
Este paradigma vino y por ahora se quedó. Entonces, bueno, cuando lo tiren y aparezcan otros, desde ese punto, 15 años después, actualizaremos ya contenido. Hay que autogenerarse el laburo, ¿no? A ver, algunas notas acá. El libro de Larman, que está en español y se llama UML y patrones, es un libro que está bastante alineado con un montón de temas de los que damos en el curso. Lo que tiene el libro es que la primera tiene creo que 3 ediciones, pero me voy quedando, creo que hace 5 años digo lo mismo, así que capaz que el tipo ya sacó, es un escritor prolífico y ya está escribiendo novelas, si de verdad le va bien. Tiene por lo menos 3 ediciones. La primera es bastante agnóstica a cualquier modelo de proceso, que ahora lo vamos a ver, tipo cascada o iterativo o Extreme Programming o RUP o Agile o Scrum o como quieran llamarle, ¿no? Entonces la primera edición del libro de hecho ya les puede dejar mucho para este curso. El tema es que creo que las primeras 2 usan una versión un poquito vieja de UML y hay pequeñas diferencias con la versión 2 o 2.x de UML. Bueno, y la segunda y tercera versión del libro se casan un poquito más con alguna metodología de desarrollo en particular RUP y en la última XP o algo parecido a Scrum, pero igual en esencia los contenidos están bastante alineados, pero tampoco quiere decir que con eso sea suficiente. ¿Qué es todas esas cosas que dijiste? Te estoy vendiendo el resto del curso. Bueno, y este libro les va a hablar, como dice ahí, les va a hablar de patrones en general y les va a hablar de UML. No les va a hablar tanto de orientación a objetos. Habla un poquito, pero no tanto. Este libro de Fowler, que para mí es muy recomendable y realmente está destilado. ¿Y por qué es destilado? Porque los 3 padres, no, 3 es así, los 3 padres de UML, que son Butch, Jacobson y Rimbaud, ¿no? Hacemos así, escribieron, y por eso a cada uno antes era como los 3 popes, ¿no? Los 3 gurúes de estos temas. Y antes cada uno tenía como su notación y no sé, tendrían sus chacritas y se pelearían y etcétera. Y bueno, de repente se dejaron de embromar, se juntaron y hicieron el Unified, por eso lo de Unified, ¿no? Unified Model Language. Y lo que escribieron fue la especificación del UML, que si ustedes buscan en la página, creo que es omg.org, objectmanagementgroup.org, si ustedes buscan la especificación de UML, tienen que estar muy desvelados para decir, bueno, voy a empezar o estar haciendo una tesis de maestría o doctorado relacionada a estos temas. Realmente es algo, bueno, como toda especificación, ¿no? Seguramente si uno ve, yo qué sé, la especificación de Pascal o de sintaxis, semántica, etcétera, sea algo realmente bastante inentrable, ¿no? Entonces, este tipo, Martin Fowler, es un muy buen comunicador. Entonces lo que hizo fue agarrar esa especificación de UML y destilarla para nosotros los humanos, no para los gurúes como Butch, Jacobson y Rimbaud. Y en español se llama UML gota a gota, como si no existiera un término para destilar, pero ya vieron lo que pasa en las películas, pasa acá también, ¿no? Pero es un lindo librito, son 150 páginas, es chiquito. Y ojo que es un libro de referencia de UML, o sea, no es un libro para decir, bueno, voy a empezar por la página 1, o sea, porque empieza, no sé, diagrama de clase, diagrama de objeto, diagrama de secuencia, diagrama de comunicación, diagrama de deploy, diagrama de componente, O sea, podés ir y leer solamente el tipo de diagrama que vos querés. O sea, es más de referencia, no es de lectura de principio a fin. El de UML y patrones, sí, vos podés empezar por la página 1 y terminar por la página 500. Igual es un libro bien americano, ¿no? Que puro título, subtítulo, dibujito, espacio en blanco, tamaño de letra grande, en fin. Después, acá tenemos un libro que va a hablar solamente de patrones de diseño, que es una parte importante del curso, pero es eso, es una parte. Y obviamente es en la etapa de diseño, ¿no? Requerimientos, ahora vamos a ver un poquito de requerimientos, análisis, diseño, implementación, testeo, mantenimiento, soporte, etc. Bueno, en diseño vamos a ver patrones de diseño y esto es
la Biblia, realmente la Biblia en lo que es, o no sé, bueno, el equivalente a Biblia en otras religiones, de lo que es los patrones de diseño. ¿Tá? Y no es no es la especificación de UML, pero este sí se lo recomendamos, les recomiendo que lo tomen como referencia para el tema de patrones, pero van a ver que es un libro que les puede costar un poco entenderlo, o hay que leerlo un par de veces, o hacerse un dibujito, o sea, no se preocupen, van por el buen camino si les pasa eso. ¿Tá? Y bueno, estos tipos se llaman The Gang of Four, la pandilla de los cuatro, porque también son otros 4 popes, gurúes del tema patrones de diseño. Y bueno, pues un libro que se llama otro más de los hermanos Deitel, con varios lenguajes de programación, pero bueno, es una referencia de C++. ¿Tá? Y después tenemos por ahí una que algún día, una vez nos avivamos, porque era obviamente que nos preguntaban, bueno, pero ¿qué tenemos que leer? ¿No? Es tipo, bueno, ¿de qué página a qué página minimiza mi esfuerzo de lectura para probar el curso, ¿no? AKA ley del mismo esfuerzo, ¿no? Entonces, no pusimos página a página, pero pusimos temas contra capítulos. ¿Tá? Y bueno, estos son libros, no sé si se acuerdan, eso pesado que uno lo pone en algún lado o se lo baja y lo lee, pero de última son libros. ¿Tá? Yo no le voy a decir que tienen que leer todo esto, pero le voy a decir que si nunca abren ninguno de estos, no sería normal. Si nunca tocan ningún libro de estos, no sería normal. La situación, ¿no? Ustedes son siempre perfectamente normales. Creo que tenemos un abogado en la facultad. Y bueno, cuanto más lean, cuanto más se metan, realmente van a ir entendiendo. Aparte, a ver, no se les ocurra que le puedo explicar de mejor forma lo que es un patrón de diseño que esta gente. Muy difícil que yo le explique mejor que esta gente. Espero poder dar una motivación, un links con el curso, mostrar capaz que una primera versión muy sencilla, con los ¿cómo es? Puppets, títeres, con los títeres, y después iteramos y hacemos una explicación más compleja, ¿tá? O sea, por el bien de la pedagogía, simplemente, y nada menos. Pero realmente esta gente, por algo son The Gang of Four, realmente sabía, o no sé si alguno descansa en paz o no, pero realmente son libros súper buenos y que les recomendamos mucho que los tengan como de referencia, ¿tá? Aunque sea referencia puntual en algunos temas. ¿Pregunta de esto? Bueno, por ahí que alguno preguntaba ¿de qué estoy hablando? ¿No? ¿Qué es RUP, XP, Scrum? Bueno, son modelos o tipos de procesos de desarrollo de software. Entonces, un proceso de desarrollo describe un enfoque para construir, instalar y mantener sistemas de software. Es una recetita, ¿sí? ¿Y por qué precisamos uno? Bueno, porque de antemano, o sea, queremos saber qué pasos tenemos que dar para construir un software de la mejor forma posible. ¿Tá? Las ingenierías tradicionales tienen muy bien aceitado lo de tener procedimientos para construir lo que sea que construyan. Lo nuestro también es una ingeniería, si bien algunos insisten en que es un arte, y bueno, tendrá un poquitito de arte, pero tiene cada vez más de ingeniería. Entonces también tenemos recetitas, y no tan itas. Otro disclaimer, estas PPTs muchas veces están como demasiado, a veces, demasiado explicadas, más o menos, o capaz que a veces dan mucha vuelta sobre el mismo tema. ¿Tá? No es que yo me la sepa a memoria, aunque ya hace unos cuantos años que la estamos usando, pero no se preocupen si yo soy PPTs o si hablo un rato y después digo, ya lo vimos. Yo lo que asumo sí es que ustedes las leen. Y si hay algo que me comí, capaz que fue sin querer, y me dicen, profe, no dio, sí, para que salté muy rápido, o les digo, bueno, lean este cachito para la próxima clase. Bueno,
algunas actividades de esa receta, ¿sí? Que es el proceso de desarrollo de software o un modelo de proceso, es primero tenemos que entrar en contexto con la realidad, con el dominio sobre el cual vamos a solucionar un software, ¿no? Si viene el cliente o el futuro cliente dice, mira, yo preciso, puede ser mi tío el cerrajero, ¿no? Literalmente tengo un tío cerrajero, pero no me pide software. Bueno, primero tendré que meterme y decir, bueno, a ver, trato de entender cuál es el problema, cuál es el día a día de esa persona, cuál es el dominio de su problema. Lo que muchas veces llamamos cuál es el negocio, pero no negocio en un término comercial o incluso de dinero. O sea, puedo tratar de entender cuál es el negocio o cuál es la lógica, si quieren, de una empresa, de una microempresa, de una ONG, de una repartición del Estado, de un profesional independiente al cual le estoy haciendo su software. O sea, entender de qué se trata, ¿tá? Y eso es súper importante, porque además implica uno de los skills que tenemos más desarrollados los ingenieros: hablar con gente, ser receptivo, empatía. Sube acá. Y ahí tipo, justamente por eso elegí sistemas, dice alguna, ¿no? Después, tratar de entender, bueno, ¿qué es lo que se espera? O sea, ¿cuáles son los requerimientos del software que hay que construir? Después, hilar bien en analizar esos requerimientos y depurarlos y modelarlos de otra forma, cosa que cada pasito que doy me va acercando a la solución, no como un problema complejísimo y procedure de Pascal. O sea, no se machea, ¿no? Es una hormiga y una nave espacial. O sea, ni siquiera va a entender lo que está arriba y viceversa, ¿tá? Todas estas recetas usando la teoría de objetos en cada uno de los pasos, o por lo menos en estos tres pasos, acá, en estos tres pasos, usando la teoría de objetos, van a ver que es smooth, y ya aprenden la palabrita, ir de un paso al otro, ¿tá? Aumentando la complejidad de a poco. Entonces, vemos los requerimientos, analizamos qué es lo que hay que hacer, diseñamos cómo lo vamos a hacer, lo programamos en un lenguaje, lo codificamos en lenguaje orientado a objetos, porque también no voy a pensar el problema en términos de objetos, diseñar una solución en términos de objetos y usar Pascal. Y sería un poco inconsistente, ¿no? Aunque creo que existe Object Pascal, que también me erizaría tratar de usar Object Pascal, pero bueno, por lo menos estaría más cerca de usar el mismo paradigma en las diferentes etapas, ¿tá? Y bueno, después hay que testear, que ya habrán visto que la carrera de testing y el rol de tester es, o de QA, ¿saben lo que es QA? Quality Assurance, o el rol de QA es cada vez más importante, así como el rol de arquitecto de software, que nadie sabe lo que es, pero suena genial, ¿no? Todos queremos ser arquitectos de software, porque eso dice en la tarjetita, si usaran tarjetita, en la firma del mail. Entonces probamos que esté bien hecho, entregamos el producto, se hace la puesta en producción de ese producto, hacer retoques varios, y bueno, feature, bug, a veces es muy parecido, ¿no? Y después mantenerlo. Entonces, obviamente que esto creo que no les debería sonar demasiado extraterrestre, ojalá que no. Acá nos vamos a centrar sobre todo en los pasos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. ¿Tá? De requerimientos vamos a ver un poco. Por lo general nosotros les vamos a dar casos de uso, que es la forma que tenemos de capturar requerimientos. En ingeniería del software y en el PIS, proyecto de ingeniería del software, van a ver más del tema de requerimientos, del tema de casos de uso. Entonces lo vamos a ver un poquito, lo introducimos, pero es algo que ustedes van a retomar después. Por ejemplo, hay gente que se dedica a entender al cliente y traducirlo al equipo de desarrollo, ¿sí? Pueden ser analistas funcionales, a veces algún jefe de proyecto, pero el rol de analista funcional tiene ese rol, que es una persona con un background técnico y con soft skills, ¿sí? Habilidades blandas, eso de hablar, que se entienda, que va vestido correctamente, afeitado, pero eso
lo vemos un poquito y queda para otros cursos. Y lo mismo el resto de testing, delivery, etcétera, queda para algún otro curso. O sea que acá nos seguimos centrando en desarrollar software. ¿Tá? O sea, por eso se llama programación 4, dicho sea de paso, ¿no? O sea, de hecho, estas primeras etapas y las últimas no es programación. O sea que estaría mal llamado, por lo menos. Sigue siendo programar, pero antes de picar el código, vamos a darle mucho énfasis en análisis orientado a objetos y diseño orientado a objetos. Y literalmente, les aseguro casi que va a ser más difícil analizar y diseñar que programar. O sea, la mayor dificultad, o por lo menos asumiendo que vuelan programando, seguro van a volar más que yo programando, pero bueno, no soy una buena referencia para programar. Pero una vez que tengan el problema definido de alguna forma, hacer un buen análisis y un buen diseño les deja casi servido lo que es la programación. O sea, y de hecho, si ustedes toman un diseño detallado, hay herramientas que ya les dan un esqueleto de código automáticamente. O sea, apretás play y a partir de un montón de diagramas de UML ya te da muchísimo porcentaje del código hecho. Capaz que más de la mitad, dependiendo de cuán específico seas con los diseños de UML. ¿Tá? O sea que cada vez más la dificultad no está en sentate y programar. Es sentate y entender, analizar y diseñar. Y después un add-on, algún IDE, entorno de desarrollo integrado, seguramente hasta te ayuden a partir de un diseño detallado a generar el código y viceversa, ¿no? Ingeniería inversa, a partir de un código que te muestre el diseño de ese código. ¿Preguntas? Bueno, hay más cosas que esto, si les interesa, de hecho a mí es lo que más me gusta, estas cosas hoy en mi vida privada, profesional, privada. ¿Quién decide cuánto sale el software? Viene su tío, el odontólogo, que ya solo por eso ya... hola, ¿cómo estás? De calle. Bueno, hacerme un sistemita para registrar mis pacientes, lo que les hago y bla, bla, bla. Bueno, ¿y cuánto me sale? Yo les aseguro que esa es una pregunta que es muy difícil de responder. ¿Y les parece importante responder esa pregunta? ¿Cuánto sale? Y yo digo que sí, ¿no? Yo digo que sí. Bueno, entonces la estimación es algo realmente muy complejo y que muchas veces los ingenieros que solo se centran, o analistas o programadores, lo que sea, que solo se centran en el desarrollo, les cuesta acercarse a este otro tipo de problemas. ¿Tá? Estimaciones, planificaciones, ¿sí? Lo que hace un PM, un Project Manager, o sea, planificar ese proceso de desarrollo, ver quién hace qué cosa en qué momento, cómo se orquesta eso, porque para el programita de la calculadora, del videoclub, que en paz descansen, y algunos más, capaz que uno no se imagina, vamos, pero ¿qué tengo que planificar? Bueno, pero cuando tenés un sistema que sea reservación aérea, reservación de tickets aéreos, ¿no? Amadeus, por ejemplo, o sea, vas a tener miles de personas trabajando en un proyecto. Bueno, y en algo más cercano a la realidad de nuestro país, puedes tener fácilmente un equipo de 5 desarrolladores. Más, claro, bueno, apunta ya, pero un poquito más humilde. Pero solo hacer que 5 desarrolladores, más analista o tester, IPM, hacer que esas personas laburen como una orquesta, como un equipo, no como un grupo, como un equipo, realmente no es sencillo. Y sí hay que tener soft skills. ¿Tá? Y bueno, bla, bla, bla. Entonces, de todo esto no vamos a hablar más nada que estas pocas palabras que les digo o alguna otra anécdota que los puede llegar a aburrir un poco. Y bueno, y hay otros cursos también más adelante, no tanto todavía, y se están generando algunas propuestas más en estas épocas y después también obviamente posgrados para ver temas más puntuales. ¿Tá? Bueno, hay un modelo de proceso de desarrollo de software que se llama cascada, ¿tá? Que en los libros aparece como waterfall, ¿no? Cascada en inglés. Entonces dice, bueno, todos esos pasos, ¿sabes cómo se hacen?
De a uno. Ok. Y aunque no crean, esto aguantó décadas. Esta teoría se usó durante décadas. Entonces, esta teoría o este modelo de proceso dice, bueno, agarrá primero, relevá qué es lo que tenés que hacer. Hablar con el cliente, escribir los requerimientos, los casos de uso en nuestro caso, o las funcionalidades que tienen que tener. Bueno, después analizá qué es en detalle, hace un modelo de análisis de qué vas a hacer. Y van a ver que es distinto esto, aunque ahora parecieran cosas que se confunden. Después fíjate cómo lo vas a hacer. Todo. Después implementalo todo. Después testealo todo. Después liberación, es la instalación, la puesta en producción. Y después mantenerlo. ¿Ah? O sea, los pasos anteriores de la receta en secuencia. Los que no hayan visto este tema y no sean tramposos. Para los nuevos de ustedes, ¿qué es lo que le ven a esta forma de trabajar, a esta forma de construir software? ¿Le ven alguna crítica? Porque es muy sencilla e intuitiva, sin duda, ¿no? Pero ¿le ven alguna crítica o posible problema que pueda tener? Sí, que a veces hay necesidad de volver para atrás. Muy bien. El compañero dice que a veces hay necesidad de volver para atrás. Y bueno, y a veces, a partir de esto se han ido mutando un poco el waterfall con algunas flechitas un poco para atrás. Entonces, bueno, si tenés que cambiar algo, cambialo y después modificar. ¿Y qué más se les ocurre que tiene que ver con eso de volver para atrás? Bien, que si te demoras mucho en... Estoy repitiendo las preguntas, porque aparte ya me dijeron que no se escuchaban las de ustedes. Si te trancás en algo, trancás el resto, bien. Y sobre todo, capaz que si sos vos mismo o tu propio equipo, capaz que no jode mucho, pero si hay otra gente esperando, ¿no? Bien cronometrado, por así decirlo, estás jorobando a otra gente que está parada. Bien. Bien, no lo pones en marcha hasta que esté completo, totalmente terminado. Y que espere. ¿No? Y bueno, el ingeniero soy yo. El cliente que espere. O sea, esto en un sistema grande, toda esta cascada pueden ser 6 meses. Tranquilamente. Un sistema de cierta complejidad, esto puede llevar meses. Entonces, acá vos lo viste al tipo, a la tipa, hablaste, teléfono, entrevista, genial. Acá ya van al sótano y solo pasa Fainá por abajo de la puerta. Terminan y a los 6 meses salen y hay 2 opciones. Una es que hagan eso y cuando salgan sea DOS y sean Bill Gates y Paul Allen. Y no me atrevo a decir que le fue mal. Pero otra es que el cliente le diga, ¿qué es esto? No, pero acá ves que podés, no sé, calcular la facturación. No, pero no fue lo que yo te pedí. Pero ¿cómo no? Acá yo, ingeniero, soft skills, ¿no? Entendí clarito lo que me dijiste y no repregunté nada, ¿no? Porque me dio cosa, no sé qué, ¿verdad? Y yo escribí y después entendí lo que mi cabecita cuadrada ingenieril entiende. Si yo no fuese ingeniero no podría hacer estos chistes, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? No tenemos ninguna visibilidad. Le estamos dando al cliente. Y recuerden, cuando digo cliente es el que nos encomienda hacer algo. No tiene por qué haber dinero en el medio. No tiene que ver una cosa con otra. Y de hecho, cliente y usuario, hasta capaz que son cosas distintas. Ahí sí, por lo general, el usuario es el que lo va a usar y el cliente es el que lo va a pagar o a contratar o a controlar de alguna forma. ¿Tá? Entonces, este modelo no tiene una forma de proveer feedback. Feedback, sí, no tengo que traducir feedback, por Dios. ¿Tá? Entonces, literalmente pasaba eso de que salías del sótano y realmente no era lo que el cliente quería. Entonces, sí, bueno, está perfecto. Como recién decíamos, bueno, acá empezamos a poner flechas del estilo, bueno, sí, no es lo que el tipo quería, que, bueno, pero ¿por qué me lo dijo así? ¿Por qué no me lo dijo de otra forma? No, porque por supuesto, la culpa nunca va a ser mía. La culpa siempre va a ser del otro, ¿no? Lo curioso es que el cliente es él. Y yo estoy dando un servicio. ¿Sí? Y el que sabe de esto soy yo, no él. Entonces, cuando me dice algo, es mi responsabilidad entenderlo de la forma correcta. No es responsabilidad del cliente decirlo de la forma correcta. ¿Sí?
Entonces, empezamos a poner flechas para atrás. Y bueno, está. De repente no es lo que quería, vengo y vuelvo a análisis. Y cambio eso que estaba mal. No importa culpa de quién. Lo cambio y sigo. ¿Qué problema tiene eso? Que tenés que hacer todo ese cacho, hacerlo todo de vuelta. Entonces, por ejemplo, hubo gente que estuvo 3 días testeando una funcionalidad que si alguien la hubiera visto de antemano, hubiese dicho, no. O sea, no testees esto porque directamente no es así. No es lo que yo quiero. ¿Ah? Entonces, por ese tipo de problema y algún otro, en esencia, lo que empezó a pasar es que este modelo empezó a hacer agua. En la medida que los problemas que se atacaban eran más grandes y más complejos. Ojo que esto se sigue usando. Y no es que esto esté mal. ¿Tá? Otro problema que tiene esto, ya que estamos, es que estamos asumiendo que una vez que terminamos la etapa ya está todo perfecto y podemos seguir adelante. Y que el cliente no va a cambiar de opinión. Y claro, no va a cambiar de opinión porque si no me ve y no ve nada, no va a cambiar de opinión. Pero por lo general lo que uno espera es cierto, y cada vez más en este mundo moderno, es que haya flexibilidad de parte del proveedor del software. ¿Tá? Entonces, cuando yo le muestro una primera versión, no a los 6 meses, cuando le muestro al mes una primera versión que está fea, incompleta, no importa, pero tiene la esencia de esa parte que elegí para mostrarle una versión beta inicial, se lo muestro y el tipo dice, no, acá no entendiste bien esto, entonces me lo cambia, y de última, si vuelvo para atrás, no es tan costoso, o sea, no pasé tanto tiempo ni tantas etapas, entonces lo corrijo enseguida y vuelvo. O sea, no hay que buscar llevar a 0 el retrabajo, es imposible llevar a 0 el retrabajo, pero cuanto antes lo detectes, menos impacto va a tener en el resto de las etapas y de las funcionalidades, ¿no? Es natural. Sino que además, mostrárselo rápido le va a permitir al cliente decir, pero pará, porque ahora que lo veo así, porque no sé, el tipo capaz que estaba usando las tarjetitas esas de papel, que las mueve de a uno y está en una especie de rueda, ¿no? Está pasando de eso a un sistema distribuido en Java. ¿Tá? Entonces, hay cosas que el tipo no se imagina que las puede hacer mejor. Y es trabajo de ustedes mostrarle que la pueden hacer mejor. O sea, seguramente los procedimientos que tiene para registrar clientes con las tarjetitas de cartón no pueden ser simplemente traducidos a un sistema informático. Porque te da tanta más herramientas, tanto más poder, que estarías seguramente subutilizando si usás los mismos pasos y si usás la misma cabeza para diseñarle el sistema moderno y complejo. ¿Se entiende? Entonces, cuando lo ve te dice, no, pero cambiamos acá. ¿Qué es el análogo a cuando al arquitecto le dicen, cuando al arquitecto le dicen, bueno, pero yo, ¿no? Entras a tu casa que está en construcción y, no, pero esa pared del fondo quedó totalmente oscuro, vamos a poner un par de ventanas, ya que estamos. Eso en realidad al arquitecto no le debería de joder, seguramente le joda igual. Bueno, pero te mostré el render 3D con el no sé qué, AutoCAD. Bueno, pero no es lo mismo que yo lo vea acá adentro. Por más que hay vigas y está todo sin terminar, yo veo que no entra luz en esa pared. ¿Tá? O sea, esto es lo mismo. ¿Tá? Y el arquitecto o el ingeniero no tienen que enojarse porque el cliente vea algo a lo cual no está habituado, de una forma nueva, diga, pero entonces podría meter 3 ventanas ahí y me queda súper iluminado. ¿Ah? Lo que sí tienen que explicarle ustedes es que si va a cambiar algo, eso tiene un impacto también. Por ejemplo, en la estimación inicial. Que seguro es lo que trata de hacer el arquitecto. Te dice, ¿cómo no? Yo te mando picar eso y poner una ventana y son 3 lucas más. Pero ¿es lógico o no es lógico? O sea, siempre y cuando no sea un cambio inicial de los requerimientos, ¿no? Porque si el tipo dijo, no, yo no quiero expresamente ninguna ventana en la pared de fondo. Perfecto. No, quedó muy oscuro. Me estás jodiendo. O sea, me dijiste, no quería ventana. Tenés razón. Te dije que no quería, pero ahora lo veo y quiero ventanas. Bueno, entonces, ¿cuánto salen las ventanas? O sea, es así. Es lo normal y es lo natural. Y está bien que eso pase. Y todo ese tipo de interacciones, este modelo no lo permite. Bla, 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 bla. Entonces, hay otro
modelo de proceso de desarrollo de software que se llama iterativo e incremental, que agarra las etapas de análisis, diseño e implementación y las pone en una gran etapa de construcción. ¿Tá? Acá adentro está análisis, diseño, implementación y testing en realidad. ADIT, análisis, diseño, implementación y testing. ¿Tá? Y lo que se va a hacer es dar vuelta varias veces sobre esas 4 etapas. Salud. Para diferentes conjuntos de funcionalidades. ¿Tá? Entonces, el relevamiento, por lo general, sí se hace una sola vez. ¿Ah? Después se podrán cambiar cosas de análisis y se puede hacer acá adentro. Y después, una vez que esté terminado y validado, y ya se lo mostré varias veces al cliente, porque iteré dentro de estas etapas, ¿ah? Y cada vez que itero, agarro un nuevo conjunto de funcionalidades y las analizo, las diseño, las implemento y las testeo. Y cuando se lo muestro, cada versión del sistema es cada vez más grande, ¿sí? Entonces, cada vuelta que voy iterando por esa pequeña cascada, vean lo que está acá adentro sí es una mini cascada de análisis, diseño, implementación y testeo. ¿Tá? Y son mini cascadas ya programadas. ¿Ah? Después de eso, típicamente liberación y mantenimiento no van a estar volviendo para atrás. ¿Tá? Entonces, esto es el modelo que vamos a estar siguiendo en el curso. Acá tienen otra forma de verlo, más ingenieril o más geek, si quieren. Es como decir, para cada subproblema, si no entienden esto, ahí sí. A mí me cuesta cada vez entenderlo. Cada vez me resulta menos intuitivo. Para cada subproblema, o sea, para cada funcionalidad, imagínense, o para cada conjunto de funcionalidades, ¿no? O sea, todas las funcionalidades del sistema, todos los requerimientos de todo esto, entonces agarro y digo, el primer ciclo de desarrollo es la iteración 1 y va a incluir alta de empleado, alta de factura y alta de producto. Nada más. Todo el resto irá en la iteración 2 y después en la 3, bla, bla, bla. Entonces, cada vez que agarro ese subproblema, lo analizo, lo diseño, lo implemento, lo pruebo, enseguida se lo muestro al cliente a ver cómo está. Entonces, cada vez le voy mostrando cosas cada vez más acabadas, más completas, más grande. Por eso lo iterativo, porque es una iteración literalmente, e incremental porque cada vez, en cada hito que le muestro algo, le voy mostrando algo cada vez más grande. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? Un comentario de alguna pregunta que hemos hecho en parcial o examen, así capto su atención. En este enfoque iterativo incremental, el criterio de partición del problema son las funcionalidades, ¿sí? Los subproblemas. O sea, agarro todo lo que hay que hacer y agarro este cacho de funcionalidades y doy una iteración. Después agarro este otro cacho y doy otra iteración. Y así para cada uno. O sea, el criterio de partición del problema son las funcionalidades o los subproblemas. En el modelo en cascada, el criterio de partición del problema, o sea, porque son todos un divide and conquer, ¿no? O sea, que eso de última sigue siendo, por suerte, un axioma inamovible. O sea, agarro algo y lo voy como de alguna forma partiendo y después reconstruyendo y ahí está la solución. El criterio de partición del problema en el modelo de cascada es la etapa. Hago toda una etapa y después paso a la otra. Hago toda esa etapa y después paso a la otra. ¿Se entiende eso? Bien. Una pregunta, si les aparece, ya respondida. Bueno, nuestro proceso, que no pretende ser un halago al ego, ni mucho menos, nosotros pretendemos quedarnos con una versión sencilla, una primera versión manejable de ese proceso iterativo incremental. ¿Tá? Y en particular, como dije, nos vamos a centrar en análisis, diseño e implementación. ¿Tá? En esencia, estas 3 etapas, y en este orden, como haciendo como mini cascada, ejecutando un mini cascada
varias veces, en esencia eso es lo que, mal o bien, todas las metodologías de desarrollo de software modernas están sugiriendo. Puede ser Extreme Programming, puede ser RUP, que es mucho más pesado, o UP, Rational Unified Process o Unified Process, puede ser más gobernado por Scrum, o sea, más ágil o más pesado, pero en general hoy en día se tiende a alejarse de la cascada y acercarse a algo iterativo y que vaya aumentando y que tenga feedback hacia el cliente. ¿Tá? Sabiendo que eso puede llevar a retrabajos, pero es natural, como dije hoy, y seguramente es deseable, bueno, tenía otra palabra que se me fue, o sea, es natural que esas modificaciones que pide el cliente ocurran. ¿Ah? Bueno, eso. ¿Preguntas? Bueno, y por ahí decía que uno podría analizar pensando en estructurado y empezar a decir, bueno, a ver, yo me imagino todas estas funcionalidades, todas estas estructuras de datos, me vuela la mente, pero podría hacerse, ¿no? Y lo mismo diseñar y después explicar todo ese código en Pascal. O uno directamente podría analizar el problema en términos de objetos, diseñar en términos de objetos, implementar en términos de objetos, que es obviamente lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, como decía hoy, los requerimientos, nosotros en el curso lo dejamos un poquito de lado, pero lo tocamos un poco. Y nosotros, los requerimientos, sobre todo los requerimientos funcionales, los capturamos en la forma de casos de uso. ¿Tá? Un caso de uso es, como dice el término, y en inglés también, use case, es una forma posible de usar el sistema. ¿Tá? Capaz que sí, cuando usaban, hoy me la agarré con Pascal, cuando usaban Pascal, la forma de listar los requerimientos capaz que era tipo, procedimiento que haga no sé qué, funcionalidad que haga no sé qué. Y eso es natural, ¿por qué? Porque el paradigma de Pascal está orientado a eso. Obviamente, cuando pasamos a un proyecto de 6 meses, 5 personas, empezar a listar funcionalidad por funcionalidad es literalmente imposible. Ahí ya me animaría a decir que no es posible directamente hacerlo. ¿Ah? Entonces hay que buscar otra forma. ¿Y cómo buscamos otra forma que sea un poco más abstracta, pero que a su vez se acerque al problema? ¿Por qué? Porque el que me va a dar el input fundamental para los requerimientos ¿es informático? El que me da el input de los requerimientos es mi cliente o mi usuario y no es informático, en la mayoría de los casos. ¿Tá? Entonces, empecemos desde el principio de este proceso de desarrollo de software, de esta recetita, empecemos desde el principio ayudándolo a esa persona a que escribamos la forma de usar el sistema, los requerimientos, que los escribamos de una forma que para él le parezcan intuitivo para su negocio y que para mí, a partir de ahí, empiece a ser un input que yo ya lo vaya transformando hasta picar código, que es lo que de verdad quiero hacer. ¿Tá? Bueno, quiero o necesito en algún momento, en algún punto, hacerlo. Entonces, imagínense a un cliente, a un usuario final. ¿Qué será más intuitivo? Decir, bueno, los requerimientos de mi sistema son 3 procedimientos que 4 funciones que... Una estructura de datos que tenga... No. Es más, ojalá que el cliente no hable en esos términos. El cliente o el usuario va a hablar en términos de, mirá, yo preciso facturar, liquidar los impuestos, agregar clientes nuevos, agregar una factura, un remito, una entrega, una devolución, una queja, ¿no? El cliente va a hablar en términos de su negocio o dominio o problema o lo que fuese. Y nosotros, usando la técnica de casos de uso, que es una técnica para capturar requerimientos funcionales, lo que hacemos es escribir en un versito los requerimientos, pero ya le damos un enfoque al problema de mi cliente. ¿Entiende? O sea, no le obligamos a repasar una lista de funcionalidades porque Pascal piensa en funcionalidades y estructuras. Empezamos escribiendo los requerimientos como formas, como historias, como historietas si quieren, de cómo el futuro usuario va a querer usar ese sistema. ¿Tá? Entonces, los casos de uso debieran ser una herramienta que podemos discutir entre el equipo de desarrollo y el cliente. O por lo menos,
para no ser tan ambiciosos, entre el analista funcional y el cliente. Y después el analista, que es la interfaz, va y pasa esos casos de uso al equipo de desarrollo. ¿Tá? Pero los casos de uso tienen que poder ser leídos por los clientes o por los usuarios, y tienen que entenderlos, y tienen que poder validarlos, y tienen que poder corregirlos, decir, no, esto está mal. Cosa que, si le pidemos hacer una lista de funcionalidades bien de bajo nivel, un cliente no informático no sería capaz de hacer eso. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas? Sí. Buena pregunta, y además no lo dije. Un actor es por lo general cualquier cosa que esté fuera del sistema que voy a construir. ¿Tá? Típicamente los usuarios son los grandes actores, porque el usuario no es parte del cacho de software que voy a construir, ¿sí? Sin embargo, es un input, yo diría, bastante fundamental del software que voy a construir. En otro caso podría ser otro software externo que va a usar el mío. Por ejemplo, los sistemas de facturación por lo general son disparados por sistemas de control de stock o sistemas de venta, sistemas de gestión, ¿no? Y en ese caso, si yo estoy parado en el sistema de facturación, mi actor puede ser el usuario que carga el stock de algo, o mi actor puede ser, a través de un web service, otro sistema que me avisa que se vendió una unidad de un producto. Entonces, para este sistema de facturación, aquel otro sistema de gestión de venta es un actor, ¿sí? Los actores son los que están afuera del sistema y que interactúan con el sistema que voy a construir. Todo lo que te altera el estado del sistema o unir. Sí, ojo que a veces no alteran el estado del sistema, porque por ejemplo un listado no altera el estado del sistema. O sea, yo al sistema lo dejo tal cual cito, pero me devolvió todo un PDF con las cuentas a cobrar. Pero sí, estás muy bien, demasiado bien rumbeado estás. De hecho, vamos a hablar después de cómo es que una funcionalidad cambia el estado de un sistema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, acá hay un ejemplito que después lo van a leer. Y le muestra esto simplemente para que vean cómo luce en caso de uso. O sea, hoy estamos viendo, de vuelta, estamos viendo cosas que después nos va a llevar todo el curso desarrollar en profundidad. O sea que hoy es un pinceleo. Entonces, el caso de uso se llama agregar canción. ¿Está? Porque el sistema que hay que hacer es un tipo, si serán viejas las PPTs, que dice tipo Winamp. Creo que uno ahora pondría Spotify o algo un poquito más actualizado, ¿no? El actor es el usuario que va a hacer uso de ese sistema. Y esto es una sinopsis breve, una breve narrativa que muestra el objetivo principal de ese caso de uso. O sea, recuerden que un caso de uso es una forma de usar el sistema. Van a haber muchas formas de usar el sistema. Esta es una. O sea, agregar canción, ¿qué significa? Cuando el usuario me dice, yo quiero poder agregar canciones en este Thing Spotify. ¿Tá? Entonces dice, bueno, pero para mí quiere decir que esto comienza cuando el usuario necesita agregar una canción nueva al sistema. Entonces le dice el título, el año que se compuso, después el sistema te devuelve una lista de los géneros y de los artistas, el usuario selecciona de qué género o a qué género pertenece, los artistas, y si está todo bien, da de alta la canción del sistema y punto. Una pregunta. Sí. Caso de uso, pensando en términos de programación estructurada, vendría a ser un residuo. Es que no tiene un mapeo. El compañero pregunta si caso de uso pasado a Pascal sería un procedimiento. En realidad, esto, o sea, no tiene un mapeo. Esto tiene que verlo como algo mucho más abstracto que una simple funcionalidad. Esto va a dar lugar, capaz que a decenas de procedimientos y funciones y estructuras de datos. ¿Tá? Y como es mucho más abstracto, es algo que el cliente va a tender a entender mucho mejor. Nosotros no. Entonces, acá nos estamos acercando al cliente, pero van a ver que la metodología, si Dios y Alá quieren, la metodología a partir de este tipo de input smoothly nos va a ir diciendo, bueno, agarra esto y fíjate esto y hace esto y codifica esto. O sea, te va a llevar de la mano del problema a la solución. ¿Más preguntas? Bueno, entonces, yendo un poquito a qué es la orientación a objetos. Obviamente es un enfoque diferente al tradicional.
tradicional entendido acá como programación estructurada. Ojo que no es el único paradigma, ¿no? Hay paradigmas lógicos, paradigmas funcionales, que se están usando en algunos otros lenguajes o plataformas de programación, pero este, sin duda, y desde hace un buen tiempo, es el que más se usa y es el que tienen que saber sí o sí, y saberlo muy bien. ¿Tá? Capaz que después terminás programando todo, no sé, todo del lado de cliente o todo de scripting sin usar ningún objeto ni nada. Perfecto, ese puede ser tu destino por un tiempo como programador. ¿Tá? Lo que es frontend. Pero esto hay que saberlo porque realmente es fundamento. Y bueno, y si no me creen a mí, que sería bueno que no me crean, pregunten en los compañeros que tengan trabajando o alguno de ustedes a ver si OOP sirve para algo o no. Caramba. Como si me hubieran pinchado a ver para qué sirve esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la orientación a objetos? Puede ser entendida como una forma de pensar basada en abstracciones de conceptos que existen en el mundo real. ¿Sí? Vamos a ver que canción es algo que existe en el mundo real. Género, artista, banda, cliente, factura, remito, recibo, son cosas que existen en el mundo real. Entonces, todos esos son candidatos a ser objetos de software en mi futuro sistema. Y al final nos va a quedar que el software van a ser un montón de objetos colaborando entre sí, o sea, hablándose entre sí. ¿Cómo se hablan entre sí? A través de mensajes, que esos mensajes no son más que invocaciones a operaciones, pero ya habrá tiempo para bajar esto más a tierra. Lo más difícil de la orientación a objetos es entender la teoría, cosa que después la puedo usar para programar, pero también para diseñar y también para entender el problema. Bueno, como dije, el enfoque tradicional es los tipos por un lado y las funcionalidades por otro. Y el enfoque orientado a objetos es un conjunto de objetos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, que se hablan entre sí a través de mensajes. Y acá adentro van a haber 3 cosas, pero ahora les voy a hablar de 2. Van a haber estructura, o sea, van a haber variables y estructuras de datos acá adentro, y siempre bajaba el otro dedo, pero vamos, no están filmando. Y también van a haber funcionalidades. ¿Tá? Van a haber procedimientos y funciones ahí adentro. Y queda una cosa que es la identidad de cada objeto, que es que lo hace distinto al otro, aunque lo buscan igual, que ya lo vamos a ver. Entonces, este objeto sabe cosas, conoce a otros. Este, por ejemplo, sabe cosas, tiene datos adentro, conoce a otros, conoce a O3, conoce a O5 y les pide cosas. Y esto se traduce como despachar un método asociado a una operación. ¿Tá? Todo este tipo de cosas de vuelta lo vamos a ir viendo. No pretendo que les haga sentido esto, que es casi un mapa mental de lo que es la teoría de objetos. Bueno, y acá, como dijimos, queremos que el análisis sea orientado a objetos, que el diseño sea orientado a objetos, que la implementación sea orientada a objetos. Ya lo dije. Entonces, esto va cambiando de tema y por suerte tienen alguien que les ponga audio. En la medida que abarcamos temas, que abarcamos problemas más grandes y más complejos, es inviable que uno le entre en la cabeza todo el problema junto de un saque, o toda la solución junta de un saque con un nivel de detalle adecuado, que eso nos entre todo en una cabeza. No importa cuán grande o compleja sea esa cabeza. O sea, es inviable. Cuando era la calculadora, el videoclub, capaz que vos acá decís, acá está todo, ¿no? Bueno, cuando es el sistema de 6 meses, 5 personas, es imposible eso. ¿Tá? O sea, tener todos los detalles es imposible. Sin embargo, a cierto nivel, cada uno de nosotros precisa tener algún tipo de visión o enfoque, aunque sea parcial, pero tenemos que tener algo medianamente completo, aunque sea para después hacerle doble clic y meternos en otro subparte y viendo la complejidad de esa subparte. Entonces, a partir de esas 2 premisas, o sea, de que no puedo tener un sistema complejo, todo entero en la cabeza, ni el problema, ni la solución, ni nada, pero sin embargo, difícilmente uno pueda trabajar
cuando le digan, bueno, mira, tenés que hacer todo esto, pero ahora te digo solo esto. Sí, no, pero decime por lo menos cómo se llama y más o menos qué hace el resto. Aunque yo después agarre, me centre en esto, le hago doble clic y me fijo a ver qué hace. ¿Tá? O sea, tenemos que tener un panorama mental de, por lo menos del cacho de algo que nos toca hacer. ¿Tá? Entonces, precisamos algún tipo de herramienta, y cuando decimos herramienta, no tiene por qué ser un IDE, un add-on, un plugin, puede ser, como lo va a hacer en este caso, una herramienta conceptual, dibujitos. ¿Tá? Precisamos una herramienta que me permita ayudarme a desarrollar, o sea, que me ayude a desarrollar software, que me deje ir viendo lo que voy haciendo, o lo que vamos discutiendo, o lo que se viene haciendo. Que eso a su vez sirva para documentar. Y que me permita comunicar, sobre todo a mis colegas, ¿no? Al usuario, algún tipo de diagrama así, otro tipo de diagramas son más técnicos, informáticos para los desarrolladores, pero que me deje comunicar y discutir en un pizarrón. Y de forma gráfica, porque obviamente, y no soy quien para justificar eso, pero creo que es intuitivo, obviamente lo que vemos, lo entendemos y lo analizamos mucho mejor que lo que vemos escrito. ¿Sí? O sea, lo visual nos juega un rol mucho más importante para entender y para conceptualizar algo. ¿Tá? Entonces, tenemos un problema súper grande y complejo, no nos da la cabeza literalmente, para entenderlo, para modelarlo en su totalidad. Sin embargo, tengo que ir modelando diferentes aspectos de eso, ¿sí? Y en lo posible que sea algo que yo haga un modelito, haga un dibujito y que después no lo tire, no, que ese dibujito ya me ayude después a programar y que ese dibujito lo adjunto al código y ya me lo documenta el código. ¿A quién le gusta documentar? Lo imaginaba. Muy pocos. A muy poca gente le gusta documentar. Entonces, cuando tengamos una herramienta gráfica que nos deje discutir, colaborar, pensar, avanzar en el desarrollo y además ayuda a documentar, compro. UML. Odio estar teniendo que venir a la computadora. Entonces, UML es un estándar para modelar software. ¿Tá? UML no están programando. UML no es programación. ¿Tá? UML no es una metodología tampoco, que eso lo he visto por ahí y es incorrecto. La metodología de desarrollo de software es cascada, iterativo incremental, extreme programming, Scrum, RUP, lo que ustedes quieran, que les dice todos los pasos que tienen que hacer. UML no les va a decir los pasos que tienen que hacer. UML son diagramas que les permiten en diferentes pasos de una metodología que ustedes ya adoptaron. En nuestro caso adoptamos la metodología iterativa incremental. Entonces UML dice, bueno, para esta parte podés usar un diagrama de clases, para esta otra un diagrama de secuencia, para esta otra un diagrama de comunicación, etc. ¿Tá? Es una anotación gráfica. Pero ojo que es un lenguaje. Cuando uno ve un plano de un arquitecto, ¿sí? Uno puede decir, pero pará, esta línea está muy finita, vamos a repasarla un poco más. O vamos a poner una línea doble. Creo que no, capaz que sí. Por el bien del ejemplo, seguramente el tipo diga, no, pará, esto es una línea fina porque es, yo qué sé, una estructura interior liviana, de yeso, ¿no? Hasta parece que sea algo de esto. Pero si vos le encajás un marcador arriba, vas a decir, no, pero si es grueso es porque es tabiques de bla, 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 bla. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, cuando ustedes están viendo un dibujo, un diagrama UML, y cuando subrayan algo, no están diciendo, pavo, esto es importante, le están cambiando la semántica. O sea, está cambiando el significado de lo que quiere decir eso que están subrayando. Cuando lo ponen en cursiva, le están cambiando el significado también. No están diciendo, esto es una cita de alguien o esto es importante. No, están cambiando el significado. Entonces, es un lenguaje gráfico. O sea, que tiene su propia sintaxis gráfica y su propia semántica gráfica. ¿Tá? O sea que los rectangulitos quieren decir no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Si lo subrayo, quiere decir otra cosa. Ahora, los cuadraditos no se pueden usar junto con los redondeles. ¿Por qué? Porque los cuadrados se usan para modelar no sé qué aspecto del problema y los redondeles se usan para modelar otra cosa de la solución, por ejemplo. Entonces, hay no solamente reglas sintácticas que les dejan escribir, dibujar los diagramas, sino también reglas semánticas que le dicen
cómo se combinan unos con otros. Lo mismo con el lenguaje, ¿no? Un lenguaje tiene reglas sintácticas y reglas semánticas. Bueno, acá yo creí que venía UML, así que pintó saltar un par de slides, después lo para atrás. Acá tenemos, por ejemplo, un modelo de dominio dibujado en UML. Esto que está acá es un modelo del problema. El modelo de dominio es un artefacto que se usa en la etapa de análisis, ¿no? Requerimiento, análisis, diseño, implementación y testeo. Esto se usa en análisis y es para entender el problema. Entonces, ¿qué es esto? Yo lo miro y digo, bueno, mi realidad, gente, mi realidad tiene artistas que pueden ser solistas o banda. La banda está compuesta de 2 o más solistas. Todos los artistas tienen nombre, pero solo las bandas tienen fecha de fundación y solo los solistas tienen fecha de nacimiento. El artista puede tocar varios géneros, pero por lo menos uno. El género puede tener de 0 a artistas asociados, porque puede haber un género que recién lo agregué y todavía no le puse ningún artista. Una canción que tiene un título y un año es interpretada por uno o varios artistas, y así sucesivamente. ¿Ah? Entonces, esto es como si fuera un modelo de una foto con mucha imaginación perversa, imaginación orientada a objetos. Cuando uno ve el problema, cuando uno habla con los clientes, cuando uno discute, cuando uno habla por teléfono, intercambia mails, hace talleres para entender requerimientos, para captar requerimientos, uno ya se va imaginando esta foto. ¿Tá? Y acá ven que aparecen conceptos que pueden ser tangibles o no. Género no es algo tangible. Artista, sí. O sea que los conceptos, que después podrán ser objetos, pero también lo vamos a pensar y vamos a ver la diferencia entre concepto y objeto. Si quieren simplificar, estos pueden ser objetos, o sea, puede tener objetos de un tipo que puedan ser materiales y otros inmateriales. O sea, eso no tiene nada que ver. Pero lo que sí, acá se muestra una estructura del problema. Acá el tiempo no pasa. ¿Sí? Por eso también digo lo de foto, porque acá el tiempo no pasa. Por eso es un modelo de la estructura del problema. ¿Tá? Después, los casos de uso y otro tipo de diagramas que veremos en análisis me ayudarán a ver qué se le va a pedir al sistema que haga. Por ejemplo, agregar artista, eliminar género, recorrer canciones de tal estilo. O sea, son funcionalidades que yo voy a combinar con esta visión estática. Las funcionalidades son, por definición, una visión dinámica de la realidad. Ahí sí pasa el tiempo. ¿Tá? Y habrán otro conjunto de diagramas UML para eso. Entonces, esto es un ejemplo de un diagrama UML en la etapa de análisis. ¿Ok? Y acá, si yo, por ejemplo, si yo subrayo nombre, quiere decir que es otra cosa. Después vemos qué, pero es subrayado o no. Y si yo lo pongo en cursiva la palabra artista, quiere decir otra cosa. Poner o no un 1 al principio quiere decir otra cosa. Entonces, cada elemento del dibujo, este menos o un más que podría por ahí, quiere decir otra cosa. Entonces, cada elemento tiene su sintaxis y su semántica. Entonces, siguen siendo dibujitos que son fáciles de transmitir, de garabatear en un pizarrón, de discutir con otro colega, de discutir uno mismo, de usarlo en el proceso de razonamiento de una solución o de entender un problema. O sea, sigue teniendo la ventaja de lo gráfico. Pero al tener cierta, no digo rigidez, pero al cumplir ciertas reglas, nos va a permitir irlo de vuelta transformando y transformando y transformando hasta que llegamos a implementar la clase artista con el atributo nombre de tipo string, no sé qué atributos más surjan después, y las operaciones que acá no están, las operaciones de agregar artista, eliminar artista, devolver la fecha de nacimiento de un artista a partir de su nombre y bla 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 bla.
Bueno, ahora que vimos ese ejemplo, que era de análisis orientado a objetos usando UML, en particular el modelo de dominio usa diagramas de clases de UML. Lo que vieron recién es un ejemplo de un diagrama de clase de UML. El objetivo de la etapa de análisis orientado a objetos es, como dice acá, considerar el dominio de la aplicación y su solución en términos de conceptos. Y acá, ojo, porque la palabra solución no quiero que lo confunda. Es más, si quieren borrarla, bórrenla y me van a hacer feliz también, ¿tá? Porque lo más importante es modelar el problema. Lo que pasa es que ese modelo de problema, después van a ver que va a tener bastante similitud con una primera solución del problema, ¿tá? Y ahí vamos a pasar de que las cajitas representan conceptos del problema. En el diseño pasamos a que esas cajitas que representan conceptos del problema, podrían ser clases de software dentro de un rato en C++. Entonces ahí voy achicando ese gap entre problema y solución. Como sea, lo más importante del análisis orientado a objetos, por ejemplo, de modelar ese modelo de dominio, es abstraer, ¿tá? Seguramente en el ejemplo ese del Winamp o del Think Spotify, habían un montón de cosas que estaban en la vuelta que al diseñador de software, al programador de software, no le interesaban. Por ejemplo, y acá tenemos algún tipo, esto se llama complicado isomorfismo y en forma sencilla abstracción, realmente. Tenemos una realidad, o sea, yo voy a un cliente, lo visito y, bueno, algún colega hizo estos lindos dibujitos. Pero es un caso concreto. Ahora, yo voy a hacer un sistema que no permita solamente modelar esta casa o guardar esa casa. Va a permitir guardar muchas casas, todas con cierta estructura similar. Entonces acá ya tengo un modelo de la realidad, pero que este modelo ya está abstrayendo un montón de casos particulares, lo abstrae en algo, bueno, más abstracto, literalmente hablando, ¿tá? Y además podría haber por acá, yo qué sé, el clima, ¿sí? O sea, en la realidad tengo clima y hace calor, y tengo un perrito French Poodle, delicioso, bueno, quedó feo, lindo. Ahora, si yo voy a hacer un sistema que representa temas inmobiliarios o de venta de vehículos, yo qué sé, imagínense que acá estamos modelando para un escribano o escribana, ¿tá? Que tiene compra-venta de vehículos, compra-venta de inmuebles, bla, bla, bueno, obviamente tiene clientes, ¿sí? A la escribana, en la solución de software de la escribana, no le va a interesar el perrito, el clima, un montón de otras cosas más grises, porque ahora lo hago blanco y negro porque estamos arrancando el curso, pero pueden haber un montón de cosas más grises que es, digo, pero esto que veo en la realidad, ¿le va a importar al sistema que voy a construir? Y bueno, un primer criterio es preguntar, ¿sí? Preguntar. O sea, vos estás en conversaciones con el cliente y de repente ves una maquinaria y ves que esa maquinaria es central al proceso de producción que hace que sea lo que sea que hace mi cliente. Entonces vos decís, pero capaz que tengo que tener en cuenta algo de esa maquinaria en mi sistema. Tengo que poder, no sé, programar el mantenimiento o el input o lo que gasta. ¿Qué hago con esa máquina? ¿La incorporo a mi análisis o no? Si no la incorporo, no existe. Mi software nunca va a decir nada de esa máquina. Si la incorporo, mi software va a poder trabajar, va a poder decir algo de esa máquina. Puede ser desde el nombre y el número de serie hasta una programación día por día y cuándo hay que apagarla y mantenerla. O sea, no sé, habrá que ver la importancia de esa máquina en el problema de este cliente. Entonces pregunto y averiguo, ¿tá? Entonces, cuando hacemos un modelo de dominio y en particular cuando analizamos orientado a objetos, básicamente lo que hay que hacer es mirar la realidad, que es infinitamente compleja, y hay que abstraer, recortar, hasta llegar a alguno de estos modelos como habíamos visto acá, ¿tá? Obviamente que cuanto más práctica tenemos en modelar, más rápido vamos a llegar a un modelo del análisis que sea bien conciso y que no sobre nada ni falte nada, que esa es la gran dificultad de hacer un dibujito de estos, ¿no?
¿Por qué no pusieron... ¿Qué podría haber estado acá? Ya, a esta altura no puedo ni tener ejemplos. Díganme, ¿qué podría haber estado acá? ¿Qué podríamos haber modelado en un sistemita de esos que no está? Por el compositor, porque puede ser que el artista ese que la tocó, el compositor ese que compuso la canción. Ahí va, bien, tener dos, el que compone y el que interpreta la canción, podemos querer separar eso. Bueno, acá no se hizo. Entonces, en el sistemita que vamos a hacer para reproducción de audio, no vamos a tener forma de diferenciar uno de otro. ¿Está bien eso? Y claro, no sé, depende. O sea, ahí le preguntás al tipo, che, ¿está bien? ¿No puedo diferenciar? Ah, sí, no importa, está perfecto. Entonces, a eso lo abstrajiste. Bueno, vamos a poner un poco de acelerador. Acá hay un ejemplo de un diagrama de secuencia. Porque como dije hoy, análisis, en la parte esa de modelo de dominio, es como si fuera una foto, ya con una mente entrenada. Por eso decía perversa hoy, una mente entrenada empieza a ver esas abstracciones, a preguntar, a leer entre líneas y empieza a poner los conceptos, relaciones y atributos más adecuados, ¿no? O sea, a abstraer. Bueno, pero eso es una estructura, como si fuera una foto del problema. Ahora, ¿qué ocurre en la realidad o en el problema? ¿Cómo van a usar mi sistema? Bueno, primero se ingresa la canción, después se obtienen los géneros y los artistas, y después agrego tantos artistas como quiero, y después agrego tantos géneros como quiero, y al final termino la creación de una nueva canción. Esto, ¿de dónde creen que sale? Del caso de uso. Esto surge del caso de uso. Pero tampoco surge así nomás de esa descripción cortita que vimos. Lo que pasa es que hay más pasos para agarrar el caso de uso, expandirlo en la interacción entre la persona y el sistema, expandirlo, enumerarlo y ver alternativas, y a partir de ahí obtener un diagrama de secuencia. Este diagrama es un diagrama de UML que se usa en la etapa de análisis también, pero se usa para analizar el comportamiento que va a tener el sistema. El modelo de dominio se usa para analizar la estructura que tiene el problema. Bueno, y alguna cosa más que ya vamos a tener tiempo para ver. Entonces, pasando del análisis ahora al diseño. Estoy en la 2. Ahí. El objetivo del diseño, o sea, el análisis ya agarró los requerimientos y dijo, bueno, la foto de esto es así y los comportamientos son todos estos. ¿Ah? Se usa UML para modelo de dominio, se usa UML para diagrama de secuencia. Ahora pasamos al diseño y es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer esto que estamos analizando? Entonces, acá el objetivo es definir objetos objetos y su comunicación para que después se pueda realmente programar esto. O sea, el diseño es el paso intermedio entre análisis y programación. En base a esos conceptos que yo identifiqué, cuando yo modelé el problema, dije, tengo artista, canción, bla, bla, bla. Bueno, ahora, eso que es parte del problema, ¿también va a ser parte de la solución? O sea, mi solución, en algún lado, ¿voy a programar artista? ¿Voy a programar canción? Bueno, el diseño es el momento para identificar qué cosas del problema las voy a traducir en la próxima etapa a código, ¿tá? Y cómo lo voy a hacer. Entonces, van a ver que el concepto acá es asignar responsabilidades. Vas a decir, bueno, este concepto, canción, que yo había identificado en la etapa de análisis, yo ahora lo considero que va a ser parte de mi solución. Y vean que el pequeñito detalle, ¿no? Lo que hace diseño, convierte algo que modelaba el problema en algo que va a ser parte de la solución. Y de vuelta, van a ver que es smooth esa transición entre el problema y la solución. No digo fácil, digo smooth. Y la responsabilidad va a decir, bueno, ese concepto va a tener que saber tal dato, va a tener que tener tal funcionalidad, tal procedimiento, va a tener que conocer a tal otro concepto. O sea, vamos a tener que asignar responsabilidades a esos conceptos. Y como dijimos también, bueno, en el diseño vamos a tener también las dos partes. Ver la estructura del diseño y la interacción del diseño. Acá tenemos un ejemplo de diagrama de interacción, que es un diagrama de comunicación. ¿Se acuerdan de las pelotitas hoy que le hablaban a través de O1, O2, M1, M2, M3? Bueno, esto es algo muy similar,
pero siguiendo notación UML. O sea, esto lo lee cualquiera que ya se haya adentrado en las artes oscuras de UML. Cualquiera que lea esto, que sepa UML, lo interpreta de la misma forma. Ahí tenemos otra cosa bien de la cabecita cuadrada, ¿no? No ambigüedad, por favor. Esa realidad que tiene cosas que no precisa para nada y tiene el clima que no me importa y es ambigua. Incluso el caso de uso puede ser escrito ambiguo porque es escritura, la escritura es ambigua y odio los soft skills, pero lo preciso. Bueno, acá ya no empiezan a haber ambigüedades. O sea, cada vez menos ambigüedad. Y obviamente cuando pasa el código es el colmo de no tener ambigüedades. Y ahí es como un objeto le habla a otro y le pide esta operación pasándole atributos y cómo cada uno responde. Ahí tenemos cómo los objetos hablan entre sí para resolver un problema más grande. Y después, para que esos objetos se hablen entre sí, tienen que tener, por ejemplo, estas operaciones. Acá apareció incluso una clase nueva que antes no estaba. Entonces, esto que está acá es un diagrama de clases que lo usamos en la etapa de diseño. O sea, se nos ocurre esto en el diseño. Y si lo ven, es muy parecido, eso también es porque es un ejemplo Lamundo, entre paréntesis, ¿no? O sea, de, hola, quiero saber lo que es UML. Pero guarda mucha semejanza con el modelo de problema. Y esto, sin embargo, es un modelo de la solución. ¿Está? Esto es un modelo de solución. Igual está simplificado porque faltan más operaciones. Y ahí es de vuelta, lo que vamos a hacer con la teoría de objetos es ayudarlos a pasar de cómo modelar el problema a implementarlo en un lenguaje orientado a objetos. Entonces, el resumen es así. ¿Preguntas? Justo aparte al final, tirar la bomba de humo y desaparecer. De vuelta, esto es un overview y nos va a llevar todo el curso. Pero lo que sí les digo es, traten de no perderse en qué etapa están. Porque a veces, a ver, un segundito. A veces hacen preguntas de análisis cuando estamos en diseño. Como diciendo, bueno, pero esto, no, olvídate, estás en otra etapa. ¿Tá? Entonces, a veces nos vamos a meter tanto doble clic en una subetapa, un patrón de diseño, que al final te olvidas, pero ¿en dónde estoy ahora? Estoy diseñando. O sea que a veces te olvidas de este paraguas general, ¿no? Entonces, a partir de los casos de uso, que es la realidad, y a partir de escenarios de casos de uso, que es especificarlos en mayor nivel de detalle, expandirlos, y a partir de modelar el problema, a partir de ahí vamos a sacar comportamientos para cada uno de los escenarios del caso de uso, vamos a sacar contratos, para los contratos vamos a ver cómo lo resolvemos, de acá a la izquierda es análisis y a la derecha es diseño. ¿Tá? Acá vemos cómo resolver cada uno, después vemos qué clases precisamos para resolverlo y después lo programamos en C++ a esta parte. O sea, agarramos todo esto, se lo damos al programador y le decimos suerte. Y te das vuelta, lo agarras y lo escribís. ¿Ah? ¿Usamos C++ o Java? C++. En P4 C++, en taller de programación Java. Bueno, si tienen alguna pregunta, se arriman y si no, hasta el miércoles.